En la semana tuvimos la oportunidad, Brenda Morales tuvo la oportunidad de realizar una entrevista muy interesante con un personaje muy interesante, Domingo Cavallo. Él fue ministro de Economía de Argentina a inicios de la década de los 90. Es un personaje muy importante del gobierno de Carlos Saúl Menem y por supuesto de la economía en aquel país. Tuvimos la oportunidad de platicar con él porque está presentando el libro Camino a la Estabilidad, con un tema que nos debe y que nos importa a todos: cómo caminar hacia la estabilidad atendiendo los temas tan importantes como es la inflación. En una primera pregunta y en una primera acercamiento con él, bueno, pues le preguntamos de qué se trata el libro, a quiénes va dirigido, cómo es que realizar un libro que hable de inflación, de estabilidad, de crecimiento, y esto es lo que nos respondió. Lamentablemente, mi país, Argentina, está viviendo de nuevo un clima de alta inflación, para colmo, combinado con recesión. Es lo que los economistas denominamos estanflación, estancamiento con inflación. Pocos países de América Latina tienen este problema. Venezuela, quizás en mayor magnitud que Argentina, y mi país. El libro se trata o hace una suerte de propuesta de cómo volver a conquistar la estabilidad. Porque nosotros, que habíamos sufrido 45 años de inflación, desde mediados de la década del 40 hasta 1990, luego logramos una década completa de estabilidad, muy baja inflación, y también crecimiento económico durante los 8 primeros años de esa década. Luego, lamentablemente, entramos en una recesión que se transformó en depresión económica y en el año 2001, al final del 2001, principios del 2002, hubo un cambio drástico de estrategia económica, y la nueva estrategia, que comenzó con la denominada pesificación de la economía, porque hasta ese momento se utilizaba mucho el dólar como moneda, lamentablemente reintrodujo la inflación, y hoy eh, Argentina está sufriendo una inflación anual del orden del 40%, que es muy alta, en medio, como dije antes, de una recesión. Entonces este libro hace una propuesta de cómo un próximo gobierno, que va a asumir seguramente el 10 de diciembre del 2015, puede de entrada lograr de nuevo recrear un clima de estabilidad. Y destaco en el libro que es imprescindible que un nuevo gobierno logre recrear un clima de estabilidad para concitar el apoyo popular que se necesita para implementar reformas más de fondo que ataquen los otros problemas que también tiene mi país. Importante también señalar lo que Domingo Cavallo platica sobre la inflación y el golpe que es la inflación para las clases más necesitadas, para quienes menos tienen. La inflación es un impuesto y es el impuesto más caro para estas. Escuchémoslo. Sin duda la inflación es un muy mal impuesto, precisamente lo pagan los que menos tienen. Además crea oportunidades para mucha especulación y ganancias fáciles en base a transacciones de naturaleza puramente financiera, y crea mucha incertidumbre y hacen difícil la inversión productiva. Además, cuando hay alta inflación, el gobierno trata de resolverla con intervenciones crecientes en todos los mercados, controles de precios, congelamientos de tarifas, y esto crea muchas distorsiones. Por ejemplo, el tema de la recesión que vive Argentina tiene que ver con las complicaciones en el funcionamiento de la economía que han creado las intervenciones del gobierno. Por ejemplo, para tratar de atenuar la inflación, en lugar de tomar medidas que hagan al régimen monetario y al equilibrio fiscal, en un determinado momento decidieron congelar las tarifas de los servicios públicos. Como consecuencia de eso, aumentó mucho la demanda, por ejemplo, de energía eléctrica, de gas, de combustibles, de servicios de transporte, pero nadie invirtió en esos sectores. Entonces se fueron produciendo desajustes entre la oferta y la demanda, cuellos de botella, que hoy entorpecen el funcionamiento de la economía real. Le han quitado mucha productividad a la economía
Argentina. Lo mismo en materia de producción de alimentos. Como Argentina es un gran exportador de alimentos, una forma de mantener baja el costo de la vida cuando hay alta inflación es ponerle impuestos a las exportaciones y a veces prohibir las exportaciones, para que haya fluido abastecimiento al mercado interno, pero eso deprime los precios al productor y entonces los productores, en lugar de invertir y aumentar la producción, tienden a producir cada vez menos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el sector de la ganadería en Argentina, siendo que éramos unos grandes exportadores de carne de muy alta calidad. Al congelarse el precio de la carne, prohibirse las exportaciones de carne, ponerse impuestos a las exportaciones de carne, los productores liquidaron planteles ganaderos y hoy la producción es muy inferior a lo que era en el pasado y apenas alcanza para satisfacer el consumo interno. Incluso es insuficiente para la alta demanda que hay y por eso los precios internos ahora han subido mucho con una especie de efecto boomerang, pero sin embargo la producción ha bajado y hoy no estamos exportando carne. Uruguay, un país chico que es un 10% en tamaño de población de Argentina, exporta hoy más carne que Argentina. Y Brasil, que no era un gran productor de carnes, hoy lo es y es un gran exportador, mientras que Argentina ha achicado a este importante sector productivo en el que tiene grandes ventajas comparativas, precisamente por intervenciones del gobierno en los mercados que desalientan la inversión y la producción. Todo eso es fruto de la inflación, porque el gobierno interviene de estas formas distorsivas como forma de lograr que la inflación no aumente. Pero la inflación aumenta de todas maneras porque tiene como origen la emisión monetaria para financiar un alto déficit fiscal, y todas estas distorsiones van restringiendo la producción, con lo cual también el fenómeno inflacionario se acentúa por el lado de la disponibilidad cada vez menor de bienes y servicios para satisfacer las demandas de los argentinos. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, el exministro de Economía argentino, nos comenta cómo compaginar la ecuación crecimiento-inflación, cómo caminar y cómo no mover esta variable. Escuchémoslo. Considero que tener baja inflación y lograr un clima de estabilidad es una condición necesaria para que haya inversión y pueda haber crecimiento económico, incluso para que se pueda trabajar por una distribución más equitativa del ingreso nacional. En medio de la alta inflación, ninguno de estos otros objetivos se puede alcanzar. Ahora, por supuesto, no es una condición suficiente, no basta con conquistar la estabilidad y luego todo lo demás vendrá por añadidura. No, se necesita, por ejemplo, tener a la economía bien integrada a la economía global, se necesita invertir en infraestructura y también remover todas esas distorsiones que yo mencioné antes para crear un clima de inversión, pero no cualquier inversión, sino inversión que ayude a aumentar la competitividad de la economía y que permita la creación de empleos de cada vez más alta calidad, que puedan ser mejor remunerados para que la gente también tenga ingresos más altos y pueda de esa forma mejorar su calidad de vida. Yo creo que la estabilidad es una precondición y sin estabilidad, lo que nos está pasando ahora en Argentina, con alta inflación, prácticamente todos los demás problemas no solo no se resuelven, sino que se acentúan. Por eso es que yo insisto que un próximo gobierno en Argentina lo primero que tiene que hacer es reconquistar un clima de estabilidad. Le preguntamos si este libro, Camino a la Estabilidad, cómo derrotar la inflación para avanzar hacia el desarrollo económico y el progreso social, fue hecho exclusivamente para quien vaya a gobernar Argentina para el 2015 o se puede utilizar o puede llevarse para otras realidades que se viven en América Latina. Bueno, el tema de la inflación es un tema que preocupa a muchos países.
En particular en este momento, además de Argentina, hay uno que tiene más inflación incluso que Argentina, que es Venezuela. Muchas de las cosas que yo digo en este libro, sin duda, serían muy útiles para un nuevo gobierno en Venezuela. No creo que el gobierno de Maduro vaya a implementar este tipo de políticas de estabilización, porque se requiere aceptar la idea de que la economía bien organizada tiene que ser una economía de mercado, de mercados abiertos y competitivos para todo lo que sea el sector privado de la economía, y un sector público bien planeado, bien presupuestado, bien disciplinado. Con ese tipo de organización económica se pueden aplicar estas soluciones que yo sugiero en el libro. El libro está escrito para Argentina, pero sin duda muchas de las cosas que se señalan en el libro tienen validez universal en la medida que se trate de economías que están sufriendo problemas parecidos a los de Argentina. Yo aquí pongo mucho énfasis en destacar que para países que han sufrido hiperinflación, es decir, periodos de muy alta inflación, y países que de hecho se han dolarizado, porque la gente para protegerse de la inflación han movido sus ahorros hacia el dólar, una forma segura de conquistar la estabilidad es no privar a la gente de que pueda también utilizar al dólar en competencia con la moneda doméstica. Eso era lo que teníamos en Argentina en la década de los 90, que nos permitió eliminar la inflación. Y hay un país de América Latina, en realidad hay varios países, pero hay uno en particular que es Perú, que tiene un muy buen sistema monetario del tipo del que yo propongo para Argentina para el futuro. En Perú se maneja la gente con soles, con el sol, que es la moneda peruana, y también con el dólar, en competencia uno con otro. Y esa competencia entre el sol y el dólar ha hecho que el Banco Central del Perú tenga que cuidar mucho el valor del sol. Y en la práctica, la economía se ha ido solificando, es decir, cada vez se utiliza más el sol, pero no está prohibido utilizar el dólar. Se utiliza cada vez más el sol porque se ha transformado a esa moneda nacional, a la moneda peruana, en una moneda confiable, por supuesto con muy bajas tasas de inflación, ¿no? Yo espero que Argentina en un próximo gobierno logre poner en marcha un sistema monetario semejante. A veces me preguntan por qué no lo puede poner en marcha este gobierno. Para poder eliminar de cuajo la inflación se necesita inspirar mucha confianza, tiene que ser un gobierno muy creíble. Y esto no ocurre al final de un periodo de gobierno, sino que normalmente esta posibilidad de inspirar confianza y ser muy creíble se da en las primeras etapas de un nuevo gobierno. Lamentablemente, en este momento en Argentina hay una gran brecha entre el mercado oficial para las monedas extranjeras, para el dólar, y el mercado paralelo. Si, por ejemplo, este gobierno decidiera una unificación inmediata, que es lo que yo recomiendo en este libro, probablemente comenzaría con una fuertísima devaluación en el mercado oficial. Y un gobierno que no inspira confianza o credibilidad hacia el futuro, una fuerte devaluación provocaría también grandes demandas de aumentos de salarios y tendría que acompañarlo con un fuerte tarifazo de servicios públicos, y todo eso provocaría una explosión inflacionaria aún más grave que la que estamos viviendo. Por eso, la conquista de la estabilidad tendrá que ser la primera, pero solo la podrá hacer un nuevo gobierno, la primera prioridad de un nuevo gobierno. No quisimos perder la oportunidad de preguntarle a Domingo Cavallo, exministro de Economía argentino, la discusión que se está llevando a cabo aquí en el país, la inclusión del salario mínimo, quitarlo, desindexarlo de estos agentes que se tiene ya desde muchos años. Cómo poder atender esta discusión sin tocar y sin llevar a riesgo los índices de inflación que se han tenido y que se han manejado en el país. Él lo decía prácticamente, en Argentina se tienen niveles del 40% de inflación, en México estamos en el orden del 3 y del 4%, de un solo dígito, para que entendamos un poco cuáles son las diferencias de esto. Pero escuchemos qué es lo que nos comenta sobre este tema. Yo creo que el Banco Central de México maneja muy bien la política monetaria y por eso han logrado
un clima de estabilidad. Ahora, el tema del manejo del salario mínimo y en general de todas las reglas que regulan el funcionamiento de los mercados de trabajo tiene que ver fundamentalmente con el nivel de empleo y sobre todo con el nivel de empleo en la economía formal. Como México tiene una economía informal muy grande, mientras más exigentes sean las normas laborales para la economía formal, más se puede tender a desalentar la creación de empleos formales. Yo creo que en el caso de México sería bueno que hubiera un régimen muy simplificado, tanto impositivo como laboral, para las empresas pequeñas y medianas, de tal forma de que mucha de la gente que está en la economía informal se vaya formalizando y vaya teniendo la protección de las leyes laborales. Pero en ese sentido es más importante conseguir eso que pretender aumentar el salario mínimo, porque el salario mínimo está bien que lo aumente cuando se ha deteriorado mucho, pero empuja hacia arriba los salarios solamente de la gente que está en la economía formal, ¿no? Y yo creo que los temas de equidad y de mejoramiento en la distribución del ingreso de México tienen más bien como, digamos, el centro tendría que estar en lograr que cada vez mayor cantidad de mexicanos esté dentro de la economía formal y tenga la protección de las leyes y del sistema legal y jurídico y el sistema económico de México. Domingo Cavallo también, por último, nos responde cuáles son los retos que enfrentan las economías de Argentina y la de México en este entorno complejo, muy complejo de la economía a nivel mundial. En el caso de Argentina, obviamente, derrotar a la inflación, pero tenemos cosas muy en común con muchos otros países de América Latina. El gran desafío es lograr aumentar la productividad y la competitividad en todos los sectores de la economía. En ese sentido, yo creo que la inversión eficiente en infraestructura de transportes, energética y también en la infraestructura social es clave, ¿no? En el caso de México, yo creo que esta reforma que están implementando en materia de energía va a ser fundamental para lograr inversiones y a su vez conseguir aumentos de competitividad, ¿no? Pero claro, la economía tiene muchos sectores y hay que conseguir crear un clima favorable para la inversión. No cualquier tipo de inversión, tiene que ser inversión eficiente, inversión que complementada con los recursos humanos que tiene el país permita aumentar la competitividad de la economía, sin tener que recurrir a devaluaciones permanentes de la moneda, porque aquellos que dicen que la forma de aumentar la competitividad es simplemente devaluar la moneda, no se dan cuenta que lo que hacen es crear... Así es como Domingo Cavallo nos platicó, nos cuenta sobre su libro, se lo recomendamos.